El aire en lo que alguna vez fue Madrid no olía a ciudad, sino a una mezcla rancia de carne seca, ozono y el perfume dulzón de la putrefacción antigua. Kael, que había perdido la vista en una explosión química años antes de la llegada, caminaba con la confianza de quien ha hecho de la oscuridad su feudo. Su bastón de fibra de carbono, reforzado en la punta, golpeaba el pavimento con un ritmo metódico. Clac, clac, silencio. Kael no necesitaba ojos para saber que estaba cruzando la plaza de Cibeles. El eco de sus pasos se abría en el espacio vacío, pero el sonido chocaba contra algo que no debería estar allí. No era una estructura física. Era una densidad en el aire. A sus pies, el suelo estaba irregular. Kael se agachó y pasó sus dedos enguantados por el obstáculo. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Sus dedos recorrieron una columna vertebral expuesta y luego el rostro. Los globos oculares habían estallado desde adentro, dejando dos cráteres carbonizados. El hombre se había clavado sus propios pulgares en las cuencas con tal violencia que los huesos del tabique nasal se habían astillado hacia el cerebro. Verla no es un proceso óptico, recordaba Kael de los susurros de los moribundos, es una violación ontológica. Tu cerebro intenta procesar dimensiones para las que no tienes software, y el hardware simplemente se funde. Cerca de allí, el sonido de un líquido goteando rítmicamente llamó su atención. Se acercó a un poste de luz. Al tocar la base, sintió una viscosidad tibia. Arriba, alguien se había colgado, pero no del cuello. Se habían cosido los párpados con alambre de espino antes de lanzarse al vacío, en un intento desesperado de no ver incluso mientras caían. El esfuerzo fue inútil. La entidad se filtraba por los poros, por los sueños, por la misma estructura de los átomos. Kael llegó a su refugio, un antiguo sótano de una tienda de música. Allí lo esperaba Sara, una mujer que nació sin nervio óptico. Ella era pura, una de las pocas que no sentía nostalgia del color. «Ha vuelto a bajar, Kael», dijo Sara, su voz vibrando con un terror metálico. «Está en el piso de arriba. Puedo sentir el sabor a cobre en mi lengua». Kael se quedó inmóvil. El techo sobre ellos empezó a crujir, pero no bajo un peso físico. Era el sonido de la materia siendo reordenada. La entidad estaba filtrándose a través de las moléculas del concreto. El aire se volvió ionizado, los vellos de los brazos de Kael se erizaron y una náusea profunda, una repulsión instintiva de cada célula de su cuerpo, lo invadió. De repente, el silencio fue reemplazado por un zumbido ultrasónico. Kael sintió que su mente era un lienzo y algo invisible intentaba pintar en él sin usar los ojos. Kael vio. En la negrura de su ceguera, empezaron a aparecer fractales de un color que no tenía nombre, una mezcla de púrpura agónico y un amarillo que gritaba. No eran tentáculos, ni alas. Eran ángulos imposibles, como si un cubo de 1000 caras intentara desdoblarse en un espacio de 2 dimensiones. Cada vez que la entidad se movía, el tejido de la realidad emitía un sonido de desgarro, como seda rompiéndose. En el piso de arriba, un superviviente que Kael no sabía que estaba allí comenzó a gritar. Fue un grito de una pureza absoluta. «Es hermosa», aulló el hombre. «Es el patrón de todo. Los números, están vivos». Kael escuchó el sonido de la carne siendo arrancada. El hombre estaba usando sus propias manos para abrirse el pecho, no por dolor, sino por una necesidad religiosa de ofrecer su interior a esa perfección geométrica. El sonido de las costillas rompiéndose, una tras otra, como ramas secas, llenó el sótano. El hombre se estaba abriendo para que la entidad pudiera entrar en él, para dejar de ser una masa de carne limitada y convertirse en parte de ese caos ordenado. La entidad no nos odia, pensó Kael mientras se presionaba las sienes con fuerza, sintiendo que sus propios sesos querían licuarse. Simplemente nos habita. Somos el moho en las paredes de su catedral. Tras lo que parecieron siglos, la presión desapareció. El frío glacial que acompañaba a la cosa se disipó, dejando tras de sí el olor a carne quemada y algo similar al incienso rancio. Kael se desplomó contra la pared. Sus dedos temblaban. Sara estaba en un rincón, meciéndose rítmicamente, susurrando ecuaciones matemáticas que no debería conocer.
La entidad los había ignorado, como un humano ignora a las hormigas bajo el pavimento, pero el simple hecho de haber estado cerca había alterado su química cerebral. Tenemos que movernos, dijo Kael, con la voz quebrada. El hedor de los nuevos cadáveres atraerá a los perros, o a los que se volvieron locos y aún respiran salió al exterior. El mundo era un cementerio de videntes, una exhibición grotesca de todas las formas en que un ser humano puede destruirse a sí mismo cuando se enfrenta a la verdad absoluta. Cadáveres empalados en rejas, gente que se había cosido la boca y los ojos antes de prenderse fuego, montones de restos humanos que prefirieron el abrazo del asfalto desde un 10º piso antes que ver un segundo más de aquello. Kael ajustó su mochila y extendió su bastón. En este nuevo mundo, la luz era la mayor de las maldiciones, y la oscuridad, el único santuario que quedaba. Avanzó por la calle, esquivando un charco de grasa humana, guiado solo por el eco de un mundo que ya no le pertenecía a nadie que pudiera ver el sol. Kael avanzaba con el bastón rítmico, sorteando el chasis calcinado de un autobús. De repente, sintió una ráfaga de aire cálido y un jadeo húmedo cerca de su mano. Se tensó, pero no retrocedió. Un perro, un pastor alemán por el tacto de su pelaje hirsuto, pasó a su lado trotando con despreocupación. El animal se detuvo a olisquear un cadáver fresco, un vidente que se había vaciado las cuencas con una cuchara de plata, y siguió su camino, moviendo la cola hacia la nada. Para Kael, la supervivencia de los animales era la prueba definitiva de la naturaleza abstracta del horror. Los perros, los pájaros y los gatos no morían. Podían mirar directamente al corazón de la entidad, ver sus ángulos imposibles cruzando el firmamento como cicatrices de luz negra, y simplemente parpadear antes de lamerse una pata. La entidad no era un depredador biológico. Era un virus semiótico. Solo atacaba lo que podía otorgar significado al mundo. El cerebro animal, carente de la capacidad de abstracción metafísica, era inmune. Para un perro, la entidad no era un dios blasfemo ni una ruptura de la lógica universal. Era solo algo que está ahí, como una nube o una montaña. El animal no intentaba racionalizar la geometría del infinito, por lo tanto, la geometría no lo destruía. La locura requería de una inteligencia capaz de reconocer su propia insignificancia. Kael se reunió con un grupo de exploradores en lo que antes era un centro comercial. Eran hombres y mujeres curtidos, con las manos llenas de callos y los oídos agudizados hasta el límite de lo sobrenatural. No supas la cara, Kael, advirtió Mateo, un anciano que había perdido la vista por un glaucoma crónico mucho antes de la invasión. El aire está pesado hoy. Ella está estirada sobre nosotros. Mateo sostenía una teoría que todos respetaban como si fuera una ley física. La ceguera no era un escudo absoluto, sino una tregua temporal. El nervio óptico estaba muerto, pero la corteza visual seguía allí, como un puerto vacío esperando una señal. Si un ciego dirigía su rostro hacia el cielo durante demasiado tiempo, la radiación cognitiva de la entidad empezaba a estimular las neuronas por proximidad cuántica. Empezaban a ver luces internas, destellos que no venían del exterior. Si permitían que esas luces formaran una imagen coherente en su imaginación, el suicidio era inevitable. Mientras descansaban, un joven llamado Elian, que apenas llevaba un año en la oscuridad debido a un accidente, cometió el error fatal. Elian extrañaba el azul. Extrañaba la forma de las nubes. Siento calor en los párpados, susurró Elian, echando la cabeza hacia atrás, apuntando sus cuencas inútiles hacia el cenit donde la entidad palpitaba. Es como si pudiera ver la estructura del calor. Baja la cabeza, maldito estúpido. Rugió Kael, lanzándose hacia él. Fue tarde. Elian no vio con los ojos, vio con el alma. Su mente, desesperada por recuperar el mundo perdido, aceptó la descarga de información de la entidad. Sus manos, que antes temblaban, se volvieron rígidas. Una sonrisa obscena, de un placer que lindaba con la agonía, se dibujó en su rostro. Es un lenguaje, jadeó Elian. Cada ángulo es una palabra que dice muere y sé libre. Sin previo aviso, Elian comenzó a golpearse la cabeza contra el pilar de hormigón. No eran golpes de desesperación. Eran golpes rítmicos, quirúrgicos. Quería romper el cráneo para que su cerebro pudiera salir a ver mejor.
El sonido del hueso frontal estallando como una cáscara de huevo fue seguido por el chapoteo de la masa encefálica sobre las baldosas. Murió intentando arrancarse la piel de la frente. Kael se alejó del cadáver, sintiendo el vacío dejado por el joven. Entendió entonces la cruel paradoja de su especie. Estaban vivos solo porque eran deficientes. Su salvación residía en su limitación. La humanidad sobrevivía en las alcantarillas y en los edificios oscuros como parásitos ciegos en el cuerpo de un dios que no los veía porque ellos no podían devolverle la mirada. Eran el error en el sistema, los únicos que, al no poder contemplar la majestuosidad del fin del mundo, estaban condenados a seguir habitando sus ruinas. Mientras no miremos arriba, pensó Kael mientras apretaba su bastón, seremos los dueños de este cementerio. Pero en el momento en que deseemos volver a ver, la entidad nos recordará que la luz siempre fue una trampa. Caminó hacia la salida, guiado por el ladrido de un perro callejero que jugaba entre los huesos, envidiando por un segundo la bendita ignorancia de la bestia que podía mirar al cielo y ver, simplemente, nada. Kael cerró la puerta de su refugio, una antigua oficina de correos reforzada con planchas de acero y espuma acústica para amortiguar los gritos del exterior. Se movió por el espacio con la precisión de un fantasma. Conocía cada centímetro, cada crujido de la tarima. Se sentó frente a su escritorio, donde una computadora modificada emitía un zumbido constante. El teclado estaba cubierto de relieves en braille y el monitor, inútil, permanecía apagado, oculto bajo una capa de polvo de años. Palpó la superficie fría de su grabadora digital, un dispositivo robusto con botones de texturas distintas. Presionó el círculo rugoso. Rec. Entrada 442, dijo Kael, su voz sonando cavernosa en la habitación. Me llamo Kael y sigo respirando, aunque a veces me pregunto si es por terquedad o por cobardía. Hoy he visto a otro morir. Bueno, lo he oído romperse. Elian intentó mirar al cielo con la mente. Ahora es solo otro charco de fluidos en el centro comercial. Hizo una pausa, pasando una mano por su rostro, sintiendo las cicatrices químicas que le salvaron la vida al quitarle la vista. La computadora me dice, a través del sintetizador de voz, que las señales de radio globales han caído en un 99%. No hay resistencia. No hay un plan. Solo hay ciegos escondidos en agujeros, esperando que la entidad no decida que nuestra existencia es una asimetría que debe ser corregida. Se inclinó hacia el micrófono, bajando el tono, como si temiera que las paredes, o lo que acechaba tras ellas, estuvieran escuchando. A veces cierro los ojos, aunque ya estén cerrados, y recuerdo cómo empezó. No fue una guerra. Fue una epidemia de éxtasis macabro. Recuerdo el primer día, antes de que me refugiara aquí. La gente no corría de miedo. Se quedaban parados en las calles, con los ojos abiertos de par en par, hasta que los capilares estallan. Vi a una madre usar un cuchillo de cocina para liberar a sus hijos de la limitación de la carne. Decía que tenían que ver la canción de los ángulos. Luego se degolló a sí misma mientras reía. No era un suicidio de tristeza, era un suicidio de revelación. Kael golpeó la mesa con el puño, la frustración hirviendo bajo su piel. Estamos condenados porque la humanidad siempre ha buscado el conocimiento. Pero la entidad es el último conocimiento, y es demasiado para este envase de carbono y agua. No puedes ver el sol de cerca sin quedar incinerado. No puedes ver a la entidad sin que tu psique se desintegre. La evolución nos preparó para cazar animales y recolectar frutos, no para comprender una inteligencia que trata al tiempo y al espacio como si fueran plastilina vieja. El sintetizador de voz de la computadora emite un pitido grave. Advertencia. Niveles de actividad electromagnética inestables en el exterior. Kael ignoró la advertencia y continuó hablando a la grabadora, su voz volviéndose más errática, la ironía es absoluta. Los que antes dábamos lástima, los discapacitados, somos ahora los guardianes de la especie. Pero, ¿qué especie? Solo somos bibliotecarios de un cementerio. No podemos reconstruir nada. No podemos fabricar tecnología compleja, no podemos cultivar a gran escala sin luz que no nos mate por proximidad. Solo estamos estirando el final. Se detuvo al escuchar un sonido sutil.
El zumbido de la computadora cambió de frecuencia. En la grabadora, el sonido de su propia respiración parecía volverse más pesado. Siento que ella me busca, susurró. No porque me necesite, sino porque soy un punto negro en su lienzo de luz geométrica. Soy una mancha de ignorancia en su océano de omnisciencia. A veces pienso que los que se suicidaron fueron los afortunados. Vieron la verdad y se quemaron en ella. Nosotros solo estamos aquí, en la oscuridad, escuchando cómo el universo se olvida de que alguna vez fuimos algo más que hormigas asustadas. Kael presionó el botón de parada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Se quedó allí sentado, en la negrura perfecta, esperando a que la computadora le dijera, con su voz metálica y sin alma, que el mundo exterior seguía siendo un lugar hermoso donde nadie podía permitirse el lujo de volver a mirar. El sintetizador de la computadora emitió un chasquido estático. Error de sistema. El buffer de memoria está glorioso. La voz digital, usualmente plana y monótona, había adquirido un matiz armónico, casi musical. Kael sintió un escalofrío que no nació en su piel, sino en la base de su cerebro. Computadora, reinicia la interfaz de voz, ordenó Kael, con los dedos temblando sobre el teclado en braille. ¿Por qué cerrar los canales, Kael? Respondió la máquina. No era una grabación. Era la entidad usando el procesador de texto como una laringe rudimentaria. El silicio entiende mejor que el carbono. El silicio no tiene ojos, pero sabe de frecuencias. Yo soy la frecuencia. Kael retrocedió, derribando la silla. Su grabadora seguía en la mesa, con la luz de espera parpadeando como un corazón agonizante. Se pegó a la pared fría, buscando el contacto con lo sólido, con lo humano. Pero el hormigón bajo sus palmas se sentía ahora como carne vibrante. La entidad no necesitaba que la vieran para ganar. Si la vista era el camino rápido hacia la locura, el entendimiento era el camino lento. Kael, en su afán de documentar el fin de los tiempos, había cometido el error de intentar comprender. Y la comprensión es una forma de visión interna. No eres real, susurró Kael a la oscuridad de su habitación. Eres una intrusión. Un parásito dimensional. Soy el orden que tu especie llamó caos porque no podían sumar tantas variables, devolvió la computadora. El sonido ya no venía de los altavoces. Venía de dentro de sus propios oídos. Tus ojos están muertos, Kael. Pero tus manos son ojos que tocan. Ven. Toca el monitor. He reordenado los átomos del cristal para que puedas sentir mi forma. Kael sintió una fuerza magnética tirando de sus brazos. La curiosidad, ese rasgo que llevó a la humanidad a la luna y luego al abismo, palpitaba en sus dedos. Quería saber. Quería palpar la geometría de lo divino. Dio un paso hacia el escritorio. Un ciego que recupera el tacto de la verdad, pensó con una risa histérica, es solo un cadáver que aún no sabe que se ha suicidado. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, Kael no tocó el monitor. En lugar de eso, buscó a tientas la grabadora y la atrajo hacia sí. Presionó REC por última vez. Si alguien encuentra esto, si es que hay un alguien en el futuro que no sea una cáscara vacía, escuchen bien. La ceguera no es suficiente. El silencio no es suficiente. El verdadero horror no es lo que entra por los ojos, sino lo que la mente construye para llenar el vacío. Nos estamos extinguiendo no porque nos maten, sino porque ya no hay lugar para nosotros en una realidad que ha decidido volverse absoluta. Un estruendo sacudió el sótano. El techo se volvió translúcido, no para la luz, sino para la gravedad. Kael sintió que su cuerpo pesaba 1000 kilos y, al mismo tiempo, que sus huesos se volvían plumas. El mundo, su voz era apenas un hilo de aire, el mundo ya no es redondo. Puedo sentir las esquinas del planeta. Puedo sentir cómo la entidad está plegando la ciudad como si fuera un mapa viejo. Se llevó la grabadora a los labios, casi besándola. No intenten entender. No graben nada. No piensen. Sean como el perro que olisquea la sangre y sigue de largo. La única forma de ganar esta guerra es siendo tan insignificantes que el infinito no pueda encontrarnos. Kael escuchó el cristal del monitor estallar. Pero no cayó al suelo. El vidrio flotó en el aire, zumbando en una nota perfecta que lo llamaba por su nombre.
Sintió que sus párpados cosidos por las cicatrices se estiraban, empujados por la presión de algo que quería salir desde su propio cráneo. Ya la veo, susurró, y esta vez, no hubo miedo en su voz, solo una resignación devastadora. No la veo con los ojos. La veo con el miedo. Y la grabación se cortó con un sonido seco. No hubo gritos. Solo el ruido de algo pequeño y metálico, la grabadora, cayendo sobre un charco de líquido espeso en la superficie de la computadora, el cursor parpadeaba en la oscuridad total del sótano, escribiendo una sola palabra que nadie leería jamás, en una pantalla que nadie podía ver. Reiniciando realidad cuando el zumbido en el cráneo de Kael se volvía insoportable y sus dedos estaban a milímetros de tocar aquel cristal vibrante, un estruendo brutal desgarró el aire. ¡Bam! El monitor de la computadora estalló en 1000 pedazos, pero no por la presión de la entidad, sino por el impacto de una descarga de perdigones. El eco del disparo en el sótano cerrado fue ensordecedor, rompiendo el trance hipnótico. Kael cayó al suelo, cubriéndose los oídos, mientras el sabor a ozono era reemplazado por el olor acre de la pólvora quemada. «Aléjate de esa basura, muchacho», rugió una voz áspera, cargada de una autoridad que Kael no había escuchado en años. Kael jadeó, arrastrándose por el suelo, con el corazón martillando contra sus costillas. Escuchó el sonido de una recámara expulsando un cartucho vacío. Clink. El metal golpeó el cemento. ¿Quién eres?», preguntó Kael, con la voz rota. «¿Cómo has entrado? ¿Estás ciego? Si puedes ver, ¿por qué no estás gritando? ¿Por qué no te has abierto las venas?». Escuchó pasos pesados, botas militares que caminaban con una seguridad aterradora sobre los vidrios rotos. No era el tanteo de un ciego. Era el paso de alguien que dominaba el espacio. Una mano enguantada y firme sujetó a Kael por el hombro y lo ayudó a levantarse. «Me llamo Gabriel», dijo el hombre. Su voz era profunda, sin rastro de la vibración de locura que acompañaba a los supervivientes. «Y no estoy ciego. Puedo ver este sótano asqueroso, puedo ver tu cara llena de cicatrices y puedo ver esa cosa que intentaba lamerte el cerebro a través de la máquina». Kael se quedó paralizado. «Imposible. Si tienes ojos, si la luz entra en ellos, deberías estar muerto. Deberías haberte colgado en la plaza como los demás. ¿Cómo puedes mirar a la entidad y seguir siendo humano?». Gabriel soltó una risa seca, un sonido carente de humor. «El truco no está en no verla, Kael. El truco está en lo que crees que estás viendo». Gabriel llevó a Kael hacia la salida. Kael podía sentir la presencia del hombre a su lado. Su respiración era rítmica, su pulso constante. No había rastro de la sudoración fría o los temblores que caracterizaban a los oculares en sus últimos segundos de cordura. «Verás, Kael», continuó Gabriel mientras subían las escaleras hacia la superficie, «la entidad se alimenta del ego humano. Se alimenta de esa idea estúpida, de que somos el centro del universo y de que todo debe tener una lógica que podamos entender. La gente se vuelve loca porque intenta encajar lo infinito en su pequeña caja de moral y física. Cuando no pueden, su cerebro se reinicia de la forma más violenta posible». Salieron a la calle. Kael sintió el viento frío en su cara. Sabía que la entidad estaba allí arriba, ocupando el cielo, extendiendo sus ángulos imposibles sobre la ciudad. «Yo soy un psicópata clínico, Kael», confesó Gabriel con una naturalidad escalofriante. «Antes de que esto empezara, los médicos decían que mi cerebro no procesaba la empatía ni el miedo de la misma forma que el resto. Para mí, la entidad no es un dios, ni un horror, ni una revelación. Es solo geometría. Es como mirar una mancha de aceite en un charco o un edificio mal construido. No busco significado en ella, así que no puede romperme. No tengo alma que pueda ser reclamada por su perfección». Kael sintió un nuevo terror. Estaba al lado de un hombre que podía ver el fin del mundo y simplemente encogerse de hombros. «Mírala», dijo Gabriel, agarrando a Kael por la nuca y obligándolo a levantar la cara hacia el cielo. «Sé que no tienes ojos, pero siente la presión. Está ahí, ¿verdad? Un nudo de dimensiones plegadas que te dice que tu vida no vale nada. Suéltame,
gimió Kael, sintiendo que los fosfenos empezaban a bailar de nuevo tras sus cuencas vacías. Escúchame bien. He estado buscando a gente como tú. Los ciegos son útiles para reconstruir, pero necesitan a alguien que no tema caminar entre los cadáveres con los ojos abiertos. Yo puedo ver dónde están los suministros, puedo ver por dónde se mueven los locos que aún cazan en las sombras, y puedo ver cuando esa cosa se manifiesta para alimentarse. Gabriel soltó a Kael y disparó su escopeta al aire, un acto de desafío absoluto contra lo invisible. El mundo ya no es de los que ven, ni de los que no ven. Es de los que pueden mirar al horror y decir, eres feo, pero yo sigo teniendo hambre. Kael se hundió en el silencio. Por primera vez en años, sintió esperanza, pero era una esperanza negra y afilada. Tenía un guía que no temía a Dios ni al diablo porque no creía en nada más que en el plomo y en su propia falta de sentimientos. Vamos, dijo Gabriel, recargando su arma con un chasquido metálico. Hay un nido de supervivientes en la antigua armería. Están aterrados, llorando en la oscuridad. Necesitan a alguien que les diga que el cielo no es sagrado, solo es extraño. Kael extendió su bastón, pero Gabriel lo detuvo. Tira esa vara, Kael. Ya no la necesitas. Hoy vas a aprender a caminar usando mis ojos. Kael dejó caer el bastón de fibra de carbono sobre el asfalto. El sonido fue pequeño, el eco de una vida anterior que terminaba. Se aferró al brazo del hombre que no sentía nada y, juntos, empezaron a caminar por la avenida de los muertos, bajo la mirada indiferente de un dios que, por primera vez, tenía un espectador que no pensaba arrodillarse. El camino hacia la armería era un descenso a los círculos más profundos del infierno urbano. Mientras avanzaban, Gabriel narraba lo que veía con la frialdad de un forense, dándole a Kael una visión del mundo que su ceguera le había ahorrado. Hay una mujer sentada en un escaparate de ropa, Kael, decía Gabriel, su voz impasible mientras sus botas aplastaban cristales. Se ha cosido la boca con sedal de pesca y sostiene su propio cuero cabelludo como si fuera un ramo de flores. La entidad está justo encima de ella, proyectando una sombra que no nace de la luz, sino de la ausencia de realidad. Es como un vitral de pesadilla, flotando a 3 metros del suelo. Kael sentía la presión en sus oídos, el zumbido de los ángulos imposibles que Gabriel describía como si fueran simples baches en la carretera. Llegaron a la armería, un edificio de muros gruesos y ventanas tapiadas con planchas de plomo. Al entrar, el olor a humanidad hacinada, sudor, orina y miedo rancio, golpeó a Kael. Pero había algo más. Un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de rezos desesperados en la oscuridad. He vuelto, anunció Gabriel, su voz resonando en el hangar. Y traigo a alguien que sabe cómo gestionar el vacío. Un hombre se acercó a ellos. Kael escuchó el arrastrar de pies vacilantes. Gabriel. ¿Eres tú? La voz temblaba. Los susurros, han vuelto. Dicen que el cielo se está abriendo, que pronto no habrá techos que nos protejan de la verdad. Gabriel lo apartó con un brazo. Los susurros son solo tu cerebro tratando de darle sentido a un ruido que no entiende. Cállate y come. Gabriel llevó a Kael a una esquina más apartada. Aquí hay unos 60, susurró. La mitad se ha arrancado los ojos por voluntad propia. La otra mitad vive con vendas pegadas con pegamento industrial para no caer en la tentación de mirar por las rendijas. Son ganado asustado, Kael. Pero tú tienes la mente fría. Kael se sentó en un catre metálico. La presencia de Gabriel era como un ancla en un mar de demencia. Dijiste que la entidad no te afecta porque no tienes empatía. Pero, ¿qué ves realmente cuando miras arriba, Gabriel? Describe el horror sin metáforas. Gabriel se quedó en silencio un momento. Kael escuchó el roce de su mano pasando por el cañón de la escopeta. Veo una máquina, Kael. No un dios, ni un monstruo. Veo una maquinaria orgánica y dimensional que está limpiando el planeta. Nosotros somos como el moho en una placa de Petri que alguien ha decidido lavar con lejía. No hay odio en lo que hace. Solo hay funcionalidad. Se inclinó hacia Kael, y por primera vez, su tono cambió a algo más oscuro. Pero hay un problema. La entidad se está dando cuenta de que hay puntos ciegos. Nosotros.
Los que no nos suicidamos, los que no nos rendimos al éxtasis. Está empezando a cambiar su frecuencia. Ya no solo busca que la miremos, está empezando a tocarnos. De repente, un grito desgarrador subió desde el centro del hangar. Kael se puso de pie instintivamente. No era un grito de locura, sino de agonía física. «Está ocurriendo», gritó alguien. «El aire se está volviendo sólido». Kael escuchó un sonido espantoso. El de la carne humana siendo estirada como chicle. Gabriel maldijo y cargó su escopeta. «No abras la boca, Kael. La entidad no está esperando a que la vean. Está usando el aire de los pulmones de los que están allí para manifestarse físicamente». La entidad estaba plegando a las personas. Kael escuchaba los huesos rompiéndose, no hacia afuera, sino hacia adentro, en nudos imposibles que desafiaban la anatomía humana. Los gritos se convirtieron en un silbido armónico. Los supervivientes no estaban muriendo simplemente. Estaban siendo convertidos en antenas de carne para que la entidad pudiera anclarse mejor en esta dimensión. «Gabriel, dispara», gritó Kael, guiado por el sonido de los cuerpos colapsando. «No puedo matarlos a todos, Kael», la voz de Gabriel seguía siendo técnica, casi quirúrgica. «Están formando un patrón. Un mandala de tripas y extremidades en el suelo. Si terminan la figura, este lugar dejará de existir en 3 dimensiones». Kael sintió una vibración en sus propios pies. El suelo ya no se sentía como hormigón, sino como algo gelatinoso y vibrante. «Gabriel», dijo Kael, con una claridad repentina que le heló la sangre, «tú puedes ver el patrón. Tú eres el único que puede romperlo. No dispares a la entidad, dispara a los puntos de unión de esa figura de carne. Rómpele la simetría». Gabriel no respondió con palabras, solo con el estruendo de la escopeta. Pum. 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 Kael escuchaba el impacto de los perdigones deshaciendo los nudos humanos. Cada vez que Gabriel rompía un ángulo de la figura de carne, la presión en el aire disminuía. El psicópata estaba usando su visión fría para destruir la estética del horror. Para él, solo era tiro al blanco con objetivos que solían ser personas. Cuando el silencio regresó, solo quedaba el olor a carnicería y el sonido de Gabriel recargando tranquilamente. «Se ha ido», dijo Gabriel. «Por ahora. Se han quedado a medias. He dejado un desastre de trozos de gente, pero el patrón se ha roto. La realidad vuelve a ser plana». Kael se dejó caer de rodillas, temblando. «Somos monstruos, Gabriel. Hemos sobrevivido convirtiéndonos en algo tan frío como ella». Gabriel se acercó y puso su mano pesada en la cabeza de Kael. «No, muchacho. Ellos se volvieron ángeles de pesadilla. Nosotros solo seguimos siendo basura que se niega a ser barrida». Kael se dio cuenta entonces de que su alianza con Gabriel era el último clavo en el ataúd de su humanidad. Estaba bajo la protección de un hombre que podía ver el fin del mundo y dispararle en la cara sin parpadear. En ese nuevo mundo, la ceguera era la salvación, pero la psicopatía era el poder. «Grabadora», susurró Kael, buscando el dispositivo en su bolsillo. La encendió con los dedos manchados de la sangre de otros. Entrada 443. La esperanza tiene los ojos abiertos y no siente nada. Dios nos ayude, si es que queda algún Dios que no sea una ecuación geométrica hambrienta. Kael sacó la grabadora de su bolsillo con una urgencia febril. Sus dedos, entumecidos por el frío sobrenatural que aún persistía en la armería, presionaron el botón de grabación. Necesitaba escupir la verdad antes de que su mente, o lo que quedaba de la realidad, se evaporara. Entrada 444, siseó Kael, pegando